antes de referirse a estos temas legislativos, pues lamentaron la situación del terremoto ocurrido recientemente en México y señalaron también al respecto de que los simulacros de sismos programados en nuestro país deben de tomarse con absoluta seriedad, tanto autoridades como la ciudadanía en general. Y también se refirieron a la nueva sede del Poder Legislativo que se construirá para el 2021 como medida también de seguridad. Se está previendo estos temas. Bien, nosotros a esta hora de la tarde, ya son 6:18, casi 6:20 de la tarde, pues regresamos con la transmisión en vivo de la Comisión Investigadora Multipartidaria del denominado caso Lavallato. Está presentándose Jorge Alejandro León Ballén, quien informa sobre su participación como director ejecutivo adjunto de Proinversión durante el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. Veamos el desarrollo de la misma. Su vida profesional, sino solamente sus ingresos y los conceptos por los cuales percibe esos ingresos del 2005 al 2007. ¿Cuánto ganaba del 2000, ¿Y por qué ganaba? Del 2005 al 2007? Al 2007. Mi haber en Proinversión, y no recuerdo si dictaba clases, alguna, no recuerdo, en aquella época creo que no dictaba clases. Esos fueron mis ingresos. En aquella época recibí por aquella época recibí un pago del Estado por un reclamo judicial de mi padre, que lo recibí cuando ya él era fallecido, bancarizado por el Banco de la Nación y todo eso. Además de sus ingresos como director ejecutivo adjunto. Sí. ¿Ningún otro concepto durante ese periodo de tiempo? También por el fallecimiento de mi padre vendimos su casa, yo y mi único hermano, y esos son los ingresos. Disculpe por la pregunta, pero ¿cuándo falleció su padre? El 2004, por Fiestas Patrias del 2004, el 29, por ahí, 29 o 30 de julio del 2004, sí. Y en ese periodo del 2005 al 2007 usted recibe ese reclamo judicial por su padre fallecido, más la venta de la propiedad que también ocurrió en ese periodo de tiempo. Debe haber sido un poco antes la venta de la propiedad, debe haber sido en el fines del 2004, comienzos del 2005, sí, por ahí. ¿Y a cuánto ascienden estos montos que recibió tanto por la venta de la propiedad como por el reclamo judicial? La casa de mi padre se vendió en $80.000, yo he debido recibir la mitad. El reclamo judicial me parece que, no recuerdo bien, pero yo fui el albacea también, entonces tengo todos mis documentos que puedo hacerlo llegar, exactamente cuánto se recibió y cómo se distribuyó. Me parece que fue algo como 400.000 soles o algo así, no recuerdo. Muy bien. ¿Cómo es de su conocimiento, señor León, perdón? La entrega en concesión del proyecto IRSA Sur se decidió en la sesión de Consejo número 86, esta el 3 de diciembre del año 2004, en la que no estuvo presente ninguno de los ministros,
Fue una sesión no presencial y además coordinada vía telefónica, contándose con la asistencia del director ejecutivo de Proinversión, el señor René Cornejo Díaz, el presidente del Comité Especial de Proinversión, Sergio Bravo Orellana, el secretario Ítalo Becerra Osorio y su persona. Sí, eso es lo que dice el acta de la sesión de Consejo número 86 del 3 de diciembre del año 2004. Díganos, ¿usted sí estuvo presente en la sesión? Usted que sí estuvo presente en la sesión, ¿se realizaron los estudios técnico-económicos y o definitivos que sustenten el beneficio de entregar en concesión la carretera Irsa-Sur de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo 059/96 PCM? La sesión, permítame, presidente, ¿la sesión fue no presencial? En la sesión no presencial, sí. Por favor. Esa es el claro. La sesión no presencial se desarrollaba más o menos así. El secretario del Consejo Directivo le hacía llegar la documentación a los señores ministros. La documentación la conocía el director ejecutivo, en algunos casos el director ejecutivo adjunto también, y el presidente del comité. Entonces conversaban vía telefónica, intercambiaban opiniones, particularmente el presidente del comité, que era quien sustentaba. El presidente del comité con los señores ministros, miembros del Consejo Directivo. Yo no fui consultado, Pero usted participó. Eso es lo que figura en el acta que le acabo de poner a la vista, además. El acta no creo que esté firmada por mí. O sea, me estoy atreviendo porque no he visto nada, pero no creo que esté firmada por mí. Si fue no presencial, no había razón que el director ejecutivo adjunto esté presente. Sí, efectivamente, es un acta de una reunión virtual, telefónica, que no está suscrita, pero las preguntas están orientadas a conocer precisamente su participación. Entonces, circunscribámonos al espacio de esa acta y respóndame en todo caso si se realizaron los estudios técnico-económicos y o definitivos que sustenten entregar en concesión la carretera Irsa-Sur. A ver, no puedo emitir juicio de si se realizaron juicios o no, estudios o no, porque es el comité quien conduce eso y quien sabe si es suficiente o no. O sea, acá las partes técnicas son el ministerio correspondiente que hace los estudios y el comité que conduce el proceso. Yo no estuve ahí, no conozco las justificaciones y si mi nombre figura, pero no estuve, fue telefónico, perdón, debió haber sido telefónico. Fue telefónico. Fue telefónico y en el telefónico no conozco. Si han puesto mi nombre, lo han puesto, pero yo no he firmado. Yo no conozco el acta. Le hemos alcanzado esta acta de la sesión número 86 y en el primer párrafo, en el párrafo introductorio, en Lima, siendo las horas tantas en la que se encontraban presentes don René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, don Jorge León Ballén, ¿usted? Director ejecutivo de Proinversión, don Sergio Bravo Orellana, sigue. Es lo que dice en la parte introductoria del acta, no es lo que nosotros estamos suponiendo o construyendo como hipótesis de trabajo. Es lo que dice en el acta, de ahí es que nosotros estamos preguntando, porque preguntamos en base a hechos, que se circunscriben ya a nuestras hipótesis de trabajo. Entonces volvamos al acta. Me dice que no me puede establecer un juicio con respecto a si se habían hecho o no los estudios técnico-económicos definitivos. Le vuelvo a preguntar, es la misma pregunta.
¿Se realizaron los estudios técnico-económicos y o definitivos que sustenten el beneficio de entregar en concesión la carretera Irsa Sur? Los estudios los realiza el ministerio, le da la viabilidad y se los, normalmente, ¿no? Y le hace llegar a Proinversión, es el procedimiento, y le pide incluir eso en un proceso de promoción de la inversión privada. ¿Se hicieron estos estudios? ¿Fueron suficientes para determinar la entrega en concesión y no otra modalidad? No le compete al director ejecutivo adjunto analizar, revisar, evaluar y emitir opinión. Entonces, no es parte de su labor. Sí, congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, el acta de la sesión 86 debe haber sido no sino la primera, sino una de las más importantes, porque no solamente se entrega en concesión el proyecto, sino que también se encarga al comité las acciones. ¿No recuerda usted nada de este hecho? Porque le han entregado una carpeta y usted ha tenido que tomar decisiones o participación según esta acta. ¿No recuerda absolutamente nada? Sí, ¿es para complementar la pregunta o esperamos que responda? Es ahora para... Sí, congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Hay una cuestión semántica. Ustedes están, lo ha hecho usted y lo ha hecho la colega Marisol Espinosa, referirse a la entrega en concesión, que da pie para pensar que en esa sesión se decidió quién sería el concesionario. Y en realidad, según dice el acta, en esa reunión lo que se hizo fue, se incorporó el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil Irsa Sur. Entonces, entiendo que la incorporación se incorporó al banco de proyectos de Proinversión el proyecto, que es distinto. No, pido la aclaración porque para saber exactamente de qué fue esa reunión y qué decisión se tomó. Acá dice incorporación. Yo entiendo que incorporación es incorporación de la Interoceánica Sur al Banco de Proyectos de Proinversión. Congresista Espinosa. Muchas gracias y creo que es oportuna la precisión del congresista, porque a la letra, el acuerdo de Proinversión, el número 86, señala, no es solamente incorporarlo al banco, no es incorporarlo al banco de proyectos, es conforme a lo dispuesto por el texto único ordenado de normas con rango de ley, que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por Decreto Supremo 059-96 PCM y su reglamento, aprobado también por el Decreto Supremo 060-96 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 28214, que era la ley que dio el Congreso, establecer la entrega, y ahí habría que poner énfasis, dice la entrega, no dice la incorporación a un banco de proyectos. La entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil Irsa Sur bajo los mecanismos y procedimientos que se refieren los citados cuerpos normativos. Y encargar el proceso de promoción de la inversión privada, señalar de privada, que habría referido al Comité de Proinversión en Proyectos, Infraestructura y de Servicios Públicos. Punto seguido, gestionar el dispositivo legal correspondiente. O sea, no solamente ordena la entrega, sino que se conforma también un cuerpo directivo especial para atender todo lo que significa la promoción de ese proyecto en específico. Por eso le digo, no es un proyecto en medio de 10 proyectos o es solamente la incorporación a un SNIC o la incorporación a un banco de proyectos. No, es la entrega, prácticamente la ejecución del proyecto, ordenar la ejecución del proyecto. No, en realidad solo esa precisión. Yo creo que le entrega al comité encargado de hacer la convocatoria para ver que las empresas privadas interesadas en desarrollar el proyecto aprueban la entrega, accedan, aprueban que el comité inicie todo el proceso de concesión. Creo que esa es la terminología adaptada. De acuerdo.
Entonces, siguiendo con lo que dice la congresista Marisol Espinosa, que está en el uso de la palabra, le estaba consultando a usted, si siendo la reunión más importante probablemente, porque acá se decide la entrega en concesión, le había consultado a la congresista si es posible que usted tenga un recuerdo nulo con respecto a la sesión 86. Este era un procedimiento más dentro de los múltiples procedimientos de proinversión. Los sectores tenían muchos proyectos, coordinaban, porque Proinversión, COPRI, era el agente promotor de la inversión que se encargaba de conseguir inversionistas para los proyectos. Entonces, cuando un proyecto, un ministerio tenía un proyecto, coordinaba con el comité. Y el comité preparaba la documentación que sustentaba estas decisiones. O sea, debe haber un resumen ejecutivo que sustenta esta decisión. Y ese resumen ejecutivo es preparado por el comité, que es quien conduce los procesos. El comité lo analiza, se prepara y se eleva al consejo directivo, porque los procesos comienzan con el plan de promoción. Y esto da pie al plan de promoción. Sin esto no se puede gastar dinero en ningún proyecto. Es ingresar al flujo de los proyectos. Como este, permanentemente habían 50 o 60 proyectos en cartera. Y cuando íbamos a promoverlos al extranjero teníamos que mencionarlos, pero eran los que teníamos. O sea, este era un proyecto. O sea, ex ante no se sabe la importancia, y menos yo, director ejecutivo adjunto, no podía saber qué tan relevante era. Era un procedimiento administrativo para ingresar un proyecto a los procesos, a que se encargue algún comité de promoverlo, presidente. Congresista Espinosa. Presidenta, vuelvo a insistir, según el acta, se distribuye la carpeta correspondiente de la sesión 86 a cada miembro del Consejo Directivo. Estaban también considerados el director ejecutivo de Proinversión, que era René Cornejo en esa época, y usted como director ejecutivo adjunto. Precisan que parten la carpeta correspondiente y en la agenda de la sesión virtual solo tenía un tema que tratar. El tema era, dice, agenda de la sesión número 86. Punto número 2, tema único, incorporación del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur. Punto. No había más que tratar en ese tema. Y por eso se le encarga después transcribir el acta del acuerdo de proinversión en proyectos de infraestructura, y dice, no habiendo más asuntos que tratar. O sea, era un tema único el tratado y lo aprobado en el acta 86. Por eso yo les decía, si siendo uno de los proyectos más importantes, quizás el proyecto bandera de los últimos 20 años, ¿no? la interoceánica IRSA-Sur, ¿usted no podría recordar nada? Señor León. Presidente, dentro de las muchas sesiones habían muchas incorporaciones de proyectos, unos relevantes, otros no relevantes, muchos que se quedaban en el camino porque no tenía después sustento económico o social. Entonces, le digo, esta acta es el inicio de un proceso administrativo. En ese momento no se sabía cuán relevante era. No, era un proyecto más. Aquí está aquí está el otro. Y teníamos toda una gran cartera de proyectos. Yo no recuerdo que haya habido esta sesión. No tenía por qué estar presente. No me competía. No la convocaba, no la dirigía, no decidía, no recomendaba. No había razón para que yo esté presente. Yo no he firmado.
Si me Presidente. permite, congresista Espinosa, su nombre está mencionado. No tenemos nosotros que ni siquiera responder a las interrogantes que me imagino se plantea usted para sí mismo. Nosotros respondemos a hechos fácticos. El hecho fáctico es el acta de la sesión 86 en la cual usted figura como presente en el ejercicio del cargo que ostentaba en ese momento. Si por qué, si existió, si le correspondió o no. Eso no es algo que nosotros estemos cuestionando. En todo caso, será para su propia reflexión. Y yo voy a insistir, no sé si terminó, congresista Espinosa, de momento. No le he consultado hace un momento y estoy insistiendo por tercera vez sobre su evaluación con respecto a los informes técnicos y económicos y o definitivos que sustenten la entrega en concesión, si estos existían o no al momento de decidirse la entrega en concesión. Yo no he estado presente en esta sesión, no he recibido la documentación, no he evaluado el sustento. ¿Recuerdas la entrega en concesión de este proyecto en todo caso? Sí, por supuesto, Sí. es muy sonado. ¿Había consenso entre los integrantes del Consejo de Proinversión para la entrega en concesión de este proyecto? Había consenso nacional. O sea, todo el mundo quería que esto saliera, particularmente el sur del Perú. Era mucha gente que empujaba que esto saliera. Particularmente el sur del Perú. ¿Y particularmente en alguno de ellos? ¿En alguno de los miembros del Consejo de Proinversión? No lo he apreciado, presidente. Así como apreció el especial interés en el sur, tampoco no lo apreció por parte de alguno de ellos. Quizás alguno que estuviera más relacionado con el sur o más comprometido con una oferta de campaña. No, presidenta. Presidente, no lo he visto. ¿Quiénes elaboraron el resumen ejecutivo 01-2004 IRSA Sur y el informe legal 594-2004 LGMSM que fueron repartidos entre sus integrantes del Consejo de Proinversión para esta sesión? Yo voy a seguir preguntando con respecto a la sesión, le adelanto, señor León, porque su nombre está allí, y así sea para que me vuelva a decir repetidamente, no la recuerdo, las tengo que hacer porque forma parte del desarrollo de mi hipótesis de trabajo. Así que, si me va a repetir indefinidamente, no la recuerdo, no la sé, voy a seguir cumpliendo con mi deber de preguntar. Presidente, todos estamos acá para el mismo fin. Perfecto. Esclarecer qué pasó. Entonces le pregunto, ¿quiénes elaboraron el resumen ejecutivo 01-2004 IRSA Sur e informe legal 594-2004 que fueron repartidos entre los integrantes del Consejo de Proinversión para esta sesión en la que figura usted como asistente? Debió prepararlo el comité. Al comité le correspondía prepararlo. ¿Sabe usted si estos documentos fueron los únicos tomados en cuenta para decidir la entrega en concesión? Perdón, el resumen ejecutivo del comité y el informe legal, el abogado que estaba encargado del proceso. Porque dentro de todo el grupo de abogados había uno para cada proceso o algunos tenían varios procesos. ¿Quién preside el comité? No recuerdo en quién en ese momento, miraré, Sergio Bravo. Sergio Bravo. Sergio Bravo. ¿Y recuerda por casualidad quién era el abogado? No, presidente. Vamos a conversar sobre el plan de promoción de la inversión privada. De acuerdo al acta 87, pasamos a la siguiente acta, de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, el Consejo de Proinversión sesionó el 22 de diciembre del 2004 para tratar, entre otros temas, la aprobación del plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Al respecto, señor León. Sí. ¿Le pareció normal la presencia del presidente de la República en dicha sesión? Más aún considerando que los 7 puntos tratados ese día, él solo estuvo presente en lo relacionado al proyecto IRSA Sur. Presidente, algunas sesiones se desarrollaban en Palacio de Gobierno, en el Salón Sevillano. No sé dónde se desarrolló esta, no sé cuál es. La mayoría eran
se desarrollaban en el Ministerio de Economía y Finanzas, y una que otra en el local de Proinversión en el piso 9 del edificio de Petroperú. Este fue en Palacio de Gobierno. Esa fue en Palacio de Gobierno. ¿El presidente asistía a todas estas reuniones de Proinversión cuando eran ahí? Por momentos. A veces no se hacía presente. Y por momentos sí. Digamos, del 100% de reuniones, ¿en cuántas estaba el presidente presente? De las reuniones que fueron en Palacio. Uh-huh. Pocas. No recuerdo cuáles, pero pocas. No muchas, no puedo cuantificar. No recuerdo, presidente, no recuerdo cuántas veces se ha ido a Palacio. Para esta sesión, él solo fue para el momento de la interoceánica. Era así, Bueno. Él asistía para determinados puntos, él asistía. ¿Le pareció raro verlo, ya que era muy poco lo que usted dice? Eran muy pocas, ¿le pareció raro que él haya ido? Yo no estaba atento, presidente, a ese tipo de análisis. ¿A la llegada del presidente? No, yo estaba atento a la corrección de la conducción del proceso, a que no se quedaran temas y que se tocaran los temas, y se lo decía cuando encontraba algo, se lo decía al director ejecutivo o al secretario de actas. O sea, no estaba atento a ese tipo de cosas. No recuerdo quiénes estuvieron, porque en muchas sesiones iban unos cuantos y otros por teléfono aprobaban. No recuerdo en cada sesión de todas las muchas que ha asistido invitado. A esta sesión 86 estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Consejo de Ministros, don Carlos Ferrero, el ministro de Transportes, don José Ortiz Rivera, el ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez Mejía, el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, y el ministro de la Producción, don Alfonso Velázquez, asimismo René Cornejo, usted, Bravo Orellana y los señores demás de Proinversión. ¿Quién solicitó esta reunión? ¿Quién solicitó que esta reunión sea realizada en Palacio de Gobierno? Ya que usted estaba atento a esos actos administrativos, ¿no? De las actas y de las convocatorias. No sé. La convocatoria llegaba del presidente del Consejo de Ministros y decía del presidente del Consejo Directivo y decía dónde se debía sesionar. ¿Será que esto se hizo ahí para que esté presente el presidente? ¿Es posible? La posibilidad siempre existe. Si se va a Palacio es porque hay algún interés en que el presidente participe, ¿no? Si no, también habían reuniones en la PCM cuando la PCM quedaba en Miraflores, no había recordado eso. Si se va a Palacio es para que el presidente tome conocimiento de algo. De acuerdo al acta en referencia, esta es la que hablamos de la sesión 87, el entonces presidente participó para tratar la aprobación del plan de promoción del proyecto IRSA Sur. Díganos, ¿en qué consistió su participación? ¿En qué consistió su participación del presidente? No recuerdo nada de eso. No sé si estuvo presente el presidente, si no estuvo, no sé qué ministro, no recuerdo. Son muchísimas sesiones. Son muchísimas sesiones, señor León Ballén, es cierto. Pero no estamos hablando de un proyecto cualquiera, estamos hablando de en ese momento el proyecto bandera, el proyecto emblemático, el proyecto del que se hablaba en todos los medios de comunicación, el que tenía miles de personas esperando su aprobación, del que usted también ha expuesto acá algunas razones y por el cual han desfilado además por acá casi todos los exministros de ese tiempo que estuvieron involucrados en este tema. ¿De verdad no recuerda nada? Nada, presidente. Nada. No recuerdo, ni siquiera si he ido. Yo recuerdo haber ido varias veces a Palacio, al Salón Sevillano, pero no recuerdo para qué temas he ido, para qué eran las agendas, cuáles eran las agendas.
¿Vio usted al presidente Alejandro Toledo ahí? Sí, lo he visto. Eso sí recuerda. Sí, lo he visto en esa no, en muchas. Ya, pero en esa. No me acuerdo, presidente. No se acuerda. No me acuerdo, presidente.